Ahora veamos cómo, con un ejemplo en cierta forma chistoso, por qué no se deben hacer juramentos a la ligera. ¿Por qué 40 asesinos potenciales sí que estaban equivocados? No, no estoy hablando de los 40 ladrones de la historia de Alí Baba. Saliendo de enredos de proporciones bíblicas. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¿Y ahora qué hago? Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. El conflicto es el motor de una buena narración. El conflicto es como el latido del corazón en una historia, impulsándola hacia adelante y manteniendo a los lectores intrigados. Sin él, las tramas serían monótonas y carecerían de emoción. Desde las épicas batallas hasta los conflictos internos más profundos, es el choque de deseos, valores y obstáculos lo que da vida a las narraciones. Así que sigamos explorando ahora episodios bíblicos llenos de conflictos. Aquí vamos. Empecemos pues con Jacob y lo que pasó cuando su hija Dina fue atacada. Primero que nada, hemos de tener en cuenta que los hijos de Jacob irán prefigurando en el libro de Génesis lo que sería el pueblo de Israel en el resto del Antiguo Testamento, gentes de dura cerviz. Por lo tanto, cuando Dina, la única hija que tuvo Jacob, concebida con su esposa Lea, fue deshonrada por el cananeo Siquem, solo el patriarca Jacob Israel era plenamente consciente de la difícil situación que tenía entre manos. Por un lado estaba la obligación tribal del clan familiar de vengar el honor de su hija, pero también era consciente de que su clan estaba en inferioridad numérica en relación con quienes le rodeaban. Todo eso sin contar que seguían siendo forasteros en Canaán aún después de 3 generaciones. Para complicar más las cosas, Hamor, el padre de Siquem el ofensor, se presentó para hacerle a Jacob Israel una aparentemente amistosa e inocente oferta, o razonable oferta que bien podría haber sido una coacción, una oferta que no podía rechazar. Hamor le propone abiertamente emparentar para acabar de una vez con la deshonra de Dina, lo que en la práctica significaría que el clan de Jacob sería absorbido completamente por los cananeos, cosa que Abraham e Isaac siempre se cuidaron mucho de permitir. Esaú, además de vender su primogenitura y perder la bendición de su padre, acumuló deliberadamente puntos negativos con sus padres al casarse con 2 cananeas. Estamos pues en otro caso ejemplar de cómo primero los hebreos, luego los israelitas y al final los judíos debían tener en cuenta siempre que nunca se debía claudicar en no mezclar su sangre al casarse con extranjeras por lo del riesgo de terminar adorando a ídolos, sino que lo diga el rey Salomón. Ya, no digas nada, ya nos exhibiste, ya. Si Jacob llegaba a ceder, la historia del pueblo elegido habría terminado antes de empezar. Mientras el patriarca deliberaba prudentemente en silencio, sus hijos, con la sangre hirviendo en sus venas y tomando tal vez el silencio de su padre por cobardía, urden un plan que les permite, eso sí, exterminar de un solo golpe a todos los varones del clan de Hamor y Siquem. Pero cuando el patriarca se entera del resultado, se da cuenta de que sus hijos no eran tan astutos como él solía hacerlo. ¿Y ahora qué hago? Trata de hacerles entender que los cananeos iban a reaccionar con extrema violencia y energía por lo sucedido, pero se da cuenta que sus hijos están simplemente satisfechos y centrados en la venganza y que nada más les importa. Para ellos no les interesaban las consecuencias, o parecía no interesarles. Para salir del apuro se necesitó la intervención divina, una purga de toda la idolatría que contaminaba el clan familiar y salir a toda prisa de la región de Siquem y establecerse en Betel. Idolatría. Sí, señor. Recordemos que Raquel se llevó los ídolos de su padre Labán
cuando Jacob decidió regresar a Canaán con sus esposas y sus hijos. En defensa de Jacob, él no estaba al tanto de lo sucedido, pero tampoco debe sorprendernos entonces que sus hijos podrían haber estado adorando a alguien diferente de Yahvé. Lo dicho, gente de dura cerviz. Ahora veamos qué pasó cuando los fariseos y herodianos intentaron involucrar a Jesús de Nazaret en política. Así que, let's go. Muy bien, como ya lo mencioné en otro video, Jesús fue tentado más de las 3 veces que lo hizo el demonio en los evangelios, ya que está escrito que los saduceos, los herodianos y especialmente los escribas y fariseos pusieron numerosas veces a prueba a Jesús con mala intención, es decir, le tendieron trampas, es decir, le tentaron. Bueno, en el capítulo 22, versículo 16 del Evangelio de Mateo, queda claro que los fariseos habían celebrado un conciliábulo para ver cómo podían atrapar a Jesús en algún tipo de declaración que lo comprometiera, lo arruinara y con suerte lo llevara a la muerte. Como no tenían acceso a sus redes sociales, y como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, se confabularon con los herodianos para enredar a Jesús en política con la pregunta del impuesto al César. Todo el mundo conoce la respuesta y que Jesús los llamó hipócritas, sin pensarlo 2 veces. Pero lo que normalmente se obvia son las implicaciones de la pregunta. Siempre es peligroso a mí darme la palabra cuando voy a hacer una pregunta a un ponente, porque yo también me dedico a las conferencias. Aquí están. Si Jesús hubiera respondido que no, hubiera quedado muy bien con el pueblo, pero hubiera sido denunciado ante los romanos como agitador del populacho, una especie de revolucionario terrorista. Y si hubiera dicho que sí, también hubiera sido denunciado, pero como vendepatrias ante el populacho. Y los hipócritas hubieran sido los denunciantes en ambos casos. Recordemos que fue el populacho, arengado por la élite judía conformada por escribas, fariseos, saduceos, herodianos, la que prefirió la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Por esto, en términos mundanos, era imposible quedar bien con todo el mundo, con un sí o con un no. Pero lo que normalmente no se menciona es cómo Jesús, siendo Dios, no puede dejar de decir la verdad. Una declaración de él puede significar la maldición o la bendición de personas, pueblos o la humanidad entera, lo cual hace que la famosa respuesta de él sea mucho más ingeniosa de lo que aparenta ser en primera instancia. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora veamos cómo, con un ejemplo en cierta forma chistoso, por qué no se deben hacer juramentos a la ligera. ¿Por qué 40 asesinos potenciales sí que estaban equivocados? No estoy hablando de los 40 ladrones de la historia de Alí Baba. Pues en Hechos, capítulo 23, versículos 12 a 35, vemos como unos fervorosos judíos deciden acabar drásticamente con el alborotador y blasfemo de Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo. Tocaste con el muro de Berlín. Tú a mí no me conoces. Como si necesitaran de algún estímulo, los conspiradores se sometieron a la maldición de no comer ni beber hasta perpetrar el crimen. No. Sin embargo, el plan para eliminar a Pablo fue frustrado cuando el comandante romano, advertido por un sobrino del apóstol acerca de la conspiración, trasladó a Pablo de Jerusalén a Cesarea para ser juzgado. Imagínense ustedes, una conjura de semejante tamaño fue arruinada por un solo hombre. Porque es lo que un hombre hace. La Biblia no detalla específicamente cómo se libraron los conspiradores de su más que estúpido, ridículo juramento. ¿Y ahora qué hago? Pero en la cultura judía hay procedimientos para liberarse de un juramento, como el acto de Hatarat Nedarim, que es una anulación de votos realizada ante un tribunal rabínico
o ante 3 personas que actúen como tal. Es posible que los conspiradores hayan recurrido a un procedimiento similar, si no el mismo, para liberarse de su insensato juramento una vez que se dieron cuenta de que no podían cometer el crimen, pero sin duda pudieron seguir vivos para rumiar su vergüenza. Es importante darse cuenta entonces que los juramentos estrafalarios y ociosos y los juramentos en general deben evitarse a menos que sea absolutamente necesario, como en un proceso legal, por ejemplo. Conclusión. En cada episodio de la Biblia siempre hay mucho más de lo que aparece en primera instancia. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. Cámbiale, March. Y si crees que eres demasiado listo como para evitar meterte en líos, bueno, ese tema será para otro día. De nuevo, gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo. Por favor, no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar las notificaciones de YouTube y compartir, que así me ayudan pues a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao.